¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la cuarta prédica de la serie Patrones Negativos de Conducta. En el capítulo 4, versículo 7 del libro Cantar de los Cantares se menciona lo siguiente: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hermanos, Dios desea que todos nos presentemos ante Él de esta manera, hermosos y sin mancha alguna. ¿Cuántos dicen amén? Y Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16 añade lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, si usted es verdadero hijo de Dios, no debería solo predicar el Evangelio con palabras, debería vivir de acuerdo al Evangelio que predica. Sí, hermano, no deberá tener mancha alguna para que los demás lo tomen como ejemplo. Y para lograr esto, lo primero que deberá hacer es llegar a la santidad. Y para lograrlo, deberá despojarse no solo de toda raíz de pecado grave o evidente, sino también de toda imperfección en su ser. Para alcanzar este objetivo, estoy compartiendo esta serie de mensajes titulado Patrones Negativos de Conducta. Una pregunta: ¿ya saben lo que son estos patrones negativos de conducta? Patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. Es decir, desarrollará esos patrones negativos debido a que ha visto, oído y aprendido o ha tenido experiencias no buenas o ha tenido malos ejemplos durante su crecimiento, es decir, durante su niñez. Esto incluye los modales en su vida diaria o su capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Si no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, no podrá discernir entre ambos. Únicamente si sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, podrá elegir correctamente. Desde la fundación de esta iglesia, nunca he recomendado ni tampoco prohibido que lean libros seculares. Sin embargo, hay obras cuya lectura es buena. Una de ellas es la novela Los Tres Reinos. En base a la lectura de este libro, podrá adquirir sabiduría y entendimiento. En esta obra podrá leer acerca del bien y del mal, de la traición, del corazón cambiante, etc. Asimismo, podrá aprender de la fidelidad y lealtad de algunos personajes. Esta novela está basada en hechos reales. Por ello, a diferencia de otras novelas o películas, esta obra no es ficción ni producto de la imaginación del autor. Y como está basada en hechos reales, podemos extraer de su lectura conclusiones también reales. Vemos que a los que hacen el bien, Dios los bendice, y los que actúan con maldad perecen. Los que traicionan tienen un fin desastroso, y los de corazón cambiante terminan en la miseria total. Esto lo leemos igualmente en la Biblia. Si lee esta obra, podrá entender los valores del ser humano y la forma en la que viven su vida. Por eso me atrevo a recomendar la lectura de este libro. Algunos se preguntarán por qué tienen que leer esta novela si el tema que trata es aburrido. No obstante, si empieza a leerla, verá que luego la trama lo absorbe y podrá quedarse toda la noche leyéndola. Hay personajes realmente interesantes. Leyendo este libro, quiero que entiendan bien algunos aspectos del corazón del ser humano. Por ejemplo, hay un protagonista que es descrito como alguien noble, gentil y de buenos sentimientos. Sin embargo, en realidad,
no es así. En verdad, este personaje provocó que la nación colapsara en el caos completo. Hermano, recuerde bien esto. Todo lo deberá discernir de acuerdo a la verdad. Y así podrá claramente distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Volviendo al tema, tal vez usted no tenga esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, o le falte la fuerza de voluntad para practicar la palabra o tener dominio propio. En la última prédica les di algunos ejemplos de casos en los que los padres no han criado ni han formado de manera apropiada ni correcta a sus hijos. Estimado público, tal vez esté preguntando cuáles son esos patrones negativos de conducta más comunes entre las personas. Estoy seguro que al escuchar esta serie de mensajes, muchos de ustedes tendrán más de una razón por la que deberán lamentarse. Algunos padres se lamentarán por no haber educado bien a sus hijos, por no haberlos traído a la iglesia a más temprana edad, por no haberlos corregido a tiempo, por no haber sido modelo para ellos, etc. Sí, quizás se sientan mal al escuchar estas prédicas. Sin embargo, a pesar de ello, les ayudarán a darse cuenta de los errores que han cometido para que así puedan corregirlos. Nunca es tarde para arrepentirse de sus errores y enmendar su forma de vida. Algunos padres se percatarán que por no haber educado bien a sus hijos, ellos no viven una correcta vida cristiana ni son fieles a Dios. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuáles son esos patrones negativos de conducta más comunes entre la gente? Se dan en diversas áreas, en su forma de reaccionar, en su manera de pensar, en la forma de hablar o conversar, en sus actitudes o comportamiento, etc. Algunos de estos ejemplos ya los hemos mencionado en forma general en la última prédica. No obstante, hoy los veremos más en detalle. En primer lugar, deberá examinar la forma en la que le habla a los demás. Hay quienes hablan en voz muy alta, son muy emotivos, alzan de tal manera la voz que pareciera que estuvieran discutiendo o estuvieran amargos o disgustados por algo. Sin embargo, no se dan cuenta de ello. Y si la persona con la que están hablando le pregunta ¿por qué están amargos?, simplemente le responden que no lo están. Y si insisten y le dicen que han estado gritando, les contestarán que no lo han hecho. No aceptarán la impresión que causan a los demás. Simplemente niegan todo, aun cuando de hecho pareciera que estuvieran enojados por su tono de voz. Segundo, hay quienes tienen la costumbre de hablar como si estuvieran enseñando o reprendiendo a los demás. Si va a enseñar o a llamarle la atención a alguien, deberá ocupar una posición de autoridad y además ganarse el respeto de su interlocutor. Únicamente entonces su palabra tendrá peso y poder. Pero si usted no es un buen ejemplo en su propia familia ni para sus hijos, pregúntese, ¿cómo podrá enseñar o ser modelo de líder para otros en la iglesia? ¿Cree usted que puede engañar a todos todo el tiempo? Si usted no educa bien a su familia, si por ejemplo permite que su hija viva una vida libertina o su hijo conviva dentro de su casa con otra mujer, le pregunto, ¿con qué autoridad moral, mucho menos espiritual, podría usted atreverse a enseñar, reprender o ser líder para los demás? Sus palabras sonarán vacías y no tendrán efecto alguno. Si usted mismo debería ser reprendido por su impuntualidad o irresponsabilidad en su liderazgo, pregúntese, ¿cómo puede exigir a los demás algo que usted no hace ni vive? Hay muchas líderes que son así. Se la dan de maestras y son ellas las que deberían ser enseñadas. Hay hermanos o hermanas que han sido profesores en colegios y tienen la costumbre de hablar de esa forma autoritaria. Tratan a los demás como si fueran niños. Como siempre han tenido contacto con niños, tienen esa actitud incluso si interactúan con sus colegas o con adultos.
hablan siempre como dando instrucciones u órdenes. Hay otros que hablan poniendo un rostro duro. No sonríen cuando hablan. Si usted tiene alguna de esas características, espero que ahora mismo las pueda corregir. Esas personas en realidad no quieren ser huraños ni ofensivos en su trato, pero cuando conversan ponen una cara de pocos amigos y sus actitudes también reflejan incomodidad y fastidio. Todos esos son malos hábitos que los han adquirido en su proceso de crecimiento. Por eso es todo un reto para ellos cambiar y despojarse de esas malas costumbres. Pero, a pesar de ello, nada es imposible al que cree si se esfuerza. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que tienen la mala costumbre de tocar a su interlocutor o de señalarlo con la mano. No es necesario hacer eso. Hay quienes tocan y abrazan a su interlocutor mientras están conversando. Me lo hacen incluso a mí. Y por supuesto, también lo hacen con otros hermanos. Si tienen esa mala costumbre, por favor, deje de hacerlo. Había otro hermano que tenía el hábito de señalar a los demás, así que un día le pregunté por qué lo hacía. ¿Y saben lo que me respondió? Me respondió, ¿qué hay de malo en hacerlo? Debería haberme contestado de otra forma, pero no lo hizo así. Por eso expliqué en forma general acerca de esa mala costumbre. Sin embargo, en ese momento este hermano no lo entendió, pero luego de un tiempo dejó esa mala costumbre. En conclusión, si tiene el mal hábito de señalar a los demás con la mano, le digo que deberá despojarse de ese mal hábito. Otro patrón negativo de conducta es el no hablar en forma clara. Hermanos, cuando algunos hermanos me buscan para consejería, generalmente no me hablan en forma clara. Susurran o hablan en voz muy baja. Mascullan las palabras, no las terminan de pronunciar y por eso es difícil comprender lo que me quieren decir. A veces solo comprendo la mitad de lo que me hablan. Sí, solo entiendo la mitad de lo que me dicen. Por eso no puedo compartirles correctamente el testimonio que me dan los hermanos. Y cuando les pido que me hablen más alto, lo hacen solo por un momento. Pero luego, poco a poco, se va diluyendo su voz hasta volverse un sollozo. Algunos incluso me dicen que habían practicado lo que me iban a decir. Incluso lo habían escrito en un papel y lo habían practicado en voz alta. Sin embargo, cuando están frente a mí, se quedan callados. Y se les olvida todo. Y no me refiero únicamente a hermanos coreanos. También a visitantes extranjeros les sucede esto cuando se reúnen conmigo. Por eso les digo que es mejor que apunten en un papel lo que van a hablar conmigo, que se olviden de las preguntas que me van a hacer. Retomando el tema, cuando usted no pronuncia bien las palabras, será difícil que su interlocutor lo entienda. Hay algunos que parece balbucean el final de cada palabra. Los integrantes del coro deben tener siempre presente esto. Si las estrofas del himno no se oyen claramente, no podrán impactar el corazón de la congregación. Le pregunto, ¿cómo puede el contenido de un cántico impactar el corazón de alguien si no entiende su letra? Deben tener presente este aspecto. Lo mismo va para los pastores cuando predican. Hay algunos pastores que mascullan las sílabas al final de cada oración, haciendo difícil que el oyente los pueda comprender. Es realmente difícil entender lo que dicen. Ustedes, los pastores y en general los hermanos, deben hablar en forma clara. Si lo hacen así, toda la prédica se comprenderá. Igualmente, cuando canta, deberá pronunciar bien la primera y la última palabra de cada estrofa u oración, teniendo en cuenta el tono de su voz. No obstante, a menudo entonan bien la primera sílaba, pero no hacen lo mismo con la última. Repito, los corazones podrán ser impactados al escuchar alguna estrofa o himno que puedan comprender bien. Si sabe la letra de la alabanza, entonces su corazón se conmoverá. Lo mismo sucede cuando le habla a alguien. Deberá hacerlo en forma clara, palabra por palabra, no atropellándose.
Pastores, si vocaliza claramente cada palabra desde el principio hasta el final de su prédica, todo lo que diga en el medio se escuchará bien. Sin embargo, si comienza bien pero termina balbuceando las palabras, el final de su prédica será vago y no impactará el corazón de los oyentes. Ahora bien, cada idioma es diferente. En inglés, por ejemplo, el pronunciar todas las letras de una palabra no es imprescindible. En ese idioma casi no se pronuncia las palabras que finalizan con la letra T. No obstante, el coreano es diferente. Incluso los que hablan muy bien el inglés, pero que no es su lengua materna, a veces tienen dificultad en entender una conversación fluida entre angloparlantes. A propósito, cuando los coreanos u otros extranjeros hablan en inglés, los que han nacido en países anglosajones entienden las faltas en su pronunciación. Por ejemplo, hay palabras en un idioma que tienen una dicción similar y por eso pueden pronunciarse en forma equivocada por los que no tienen ese idioma como lengua materna o de origen. Sin embargo, los que tienen ese idioma como lengua materna se percatarán inmediatamente del error en la pronunciación. Por el contrario, cuando los extranjeros no pronuncian bien una palabra, los que son del país lo comprenderán. Repito, incluso los que son buenos hablando inglés a veces tendrán dificultad para entender completamente una conversación fluida y coloquial entre hablantes anglófonos. Creo, y es mi opinión, que en el futuro muy próximo, debido a la gran cantidad de invitados extranjeros que tendremos, precisaremos de más traductores del inglés. Otro patrón negativo de conducta es hablar muy rápidamente, no pronunciando bien las palabras. Si alguien habla muy rápido, será difícil que los demás lo entiendan. Conozco un hermano que tiene una aguda capacidad auditiva. Puede oír lo que alguien promedio no puede escuchar. En lo que a mí respecta, yo puedo controlar mi capacidad auditiva. Por ejemplo, durante las vigilias de los días viernes, por más fuerte que toque la batería o los instrumentos de percusión, nunca me siento incómodo por ello porque con mi mente controlo el volumen de lo que oigo. Hay quienes siempre se están quejando del nivel del sonido. Cuando los miro, pienso que deberían al menos intentar controlar con su mente el volumen de lo que escuchan del exterior. Por ejemplo, los que se sientan cerca de la orquesta lo pueden hacer, ¿verdad? Repito, en lo que a mí respecta no tengo problemas con el nivel del sonido. Hay otros que mientras están conversando miran alrededor o se fijan en la hora sin prestar atención a su interlocutor. Hermanos, cuando hable con alguien deberá hacer contacto visual con esa persona tanto al hablar como al escucharlo. Esta es una actitud de respeto. Sin embargo, si mira a otro lado y no se concentra en la conversación, eso querrá decir que no le interesa en lo absoluto el tema que está tratando con esa persona. Y eso será de muy mala educación. Si tiene ese mal hábito, despójese de ello lo antes posible. Hay quienes no solo miran distraídamente alrededor mientras están conversando con alguien más, sino que hablan de otras cosas que no tienen que ver con el tema central de la plática. Cuando en mi despacho tengo reuniones con invitados extranjeros, yo miro a todos, muevo la cabeza de izquierda a derecha de esta manera. ¿Saben por qué lo hago? Porque en mi caso yo tengo a un intérprete a mi lado. Y cuando éste traduce, yo miro al traductor. Luego que ha traducido, vuelvo mi rostro hacia los invitados. Miro primero al intérprete cuando traduce y después a los invitados. Por eso muevo mi cabeza de esta forma. De otra manera, los invitados podrían pensar que no les estoy prestando la debida atención y eso sería un acto de descortesía de mi parte.
Hermanos, hay abuelos que les cuentan a sus nietos una y otra vez las mismas historias. Sin embargo, los nietos que son comprensivos y buenos escucharán con atención esos cuentos a pesar de ya haberlos oído. No obstante, hay otros niños que reaccionarán de manera diferente y le dirán a su abuelo que ya saben ese cuento. Hay también esa clase de niños. Los que tienen ese buen corazón lo habrán heredado de sus padres. Bueno, volviendo al tema, no es bueno continuar hablando acerca de un tema que no sea de interés para la otra persona. Si percibe que el contenido de la conversación es aburrido para su interlocutor, no deberá seguir hablando del mismo asunto. Deberá cambiar de conversación. Sí, hermanos, hay casos en los que alguien continúa hablando del mismo tema que aburre a la otra persona. Otro patrón negativo de conducta o mal hábito es interrumpir a alguien cuando está hablando o no responder directamente a lo que se le está preguntando. Hermano, debe aprender a escuchar lo que otros dicen sin interrumpirlos. No obstante, hay algunos que no lo hacen. Generalmente son las hermanas las que tienen esta mala costumbre. Y aquí incluyo a las líderes. Interrumpen antes que uno pueda terminar lo que quiere decir. Si lo hacen conmigo, ¿se imaginan cómo no lo harán con los demás? Son pocos, es cierto, los que me interrumpen antes que termine de hablar. Pero al hacerlo, están presuponiendo lo que la otra persona quiere decir. Es decir, están juzgando a priori. Hermano, usted no sabe lo que la otra persona va a decir. Solo Dios y la misma persona lo saben. Así que no se crea profetiza y deje ese mal hábito de interrumpir a los demás antes que finalicen lo que quieren decir. Y es que la mayoría de las veces usted se equivocará. A pesar de ello, muchos continúan haciéndolo. Es de buena educación no interrumpir. Sin embargo, vemos a menudo que muchos lo hacen. Por favor, despójense de ese mal hábito. Es realmente algo feo. Al no dejar que la otra persona termine lo que está diciendo, está prejuzgándola. Esto es, está suponiendo saber lo que va a decir. Debe esperar a que su interlocutor termine lo que está diciendo antes de intervenir. Hay otros que no dejan hablar a los demás. Hablan y no dejan que su interlocutor intervenga o diga algo. Conozco muchos que son así. Cuando estoy con ellos, la mayor parte del tiempo solo los escucho. Debo esperar a que terminen su perorata. Y no se trata de 1 o 2 minutos. Hablan seguido por 10 o 20 minutos. Así que no me queda otro remedio que interrumpirlos. No se dan cuenta de ese mal hábito que tienen de no dejar hablar a los demás. Si piensa que me estoy refiriendo a usted, alégrese porque está siendo bendecido por esta prédica y corrija ese mal hábito. Así que, ya lo sabe, no es de buena educación no dejar hablar a los demás y solo ser usted quien hable. Hay otros que no responden directamente a lo que se les pregunta. De 100 hermanos, 98 no contestan a la pregunta que se les hizo. Únicamente el 2% responde directa y claramente a lo que se les pregunta. Estos son los que tienen un buen nivel espiritual. Los que son maduros espiritualmente no divagarán al responder porque son veraces y escucharán a los demás hasta que terminen de hablar antes de intervenir. Responderán clara, directa y concretamente a toda pregunta. Más aún, si es un superior el que les pregunta algo, contestarán en forma exacta. Los que responden en forma vaga o evasiva lo hacen porque en su corazón esconden algo y por ello no son confiables. Y como ese mal hábito se le ha hecho costumbre en su forma de ser, no se darán cuenta de ello. La mayoría no responde en forma clara y directa a una pregunta. Son pocos los que lo hacen, muy pocos. Hermanos, definitivamente deben despojarse de ese mal hábito de no responder claramente a lo que se les pregunta, es decir, de dar respuestas evasivas. Solo así llegarán a ser confiables y podrán crecer espiritualmente.
Si no se despoja de esa mala costumbre, eso será un obstáculo en su desarrollo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque como no responde directamente, los demás no confiarán en usted. Además, parecerá que no quiere contestar a lo que se le ha preguntado y por ello será una falta de respeto. Por otra parte, su actitud podrá forzar a su interlocutor a interrumpirlo mientras está divagando en su intento de responder. En una situación urgente, deberá decir lo que quiere decir en forma precisa y clara, pero hay algunos que no van al punto y dan rodeos para decir lo que quieren decir. Deberá prever si su interlocutor tiene una agenda recargada o tiene otras citas y si su conversación lo está retrasando. Además, si está reunido con alguien de rango o posición, si es un pastor o un líder, no deberá tomar mucho tiempo conversando con él. Eso también es un mal hábito. Incluso tratándose de compartir un testimonio, deberá ser concreto y mesurado. Repito, esa otra persona podría tener otra reunión. Deberá ser cauto, evaluar las circunstancias y ver la reacción de su interlocutor. Otro patrón negativo de conducta es dirigirse a los demás de forma irrespetuosa. Cuando alguien ya es adulto, espera que los más jóvenes le guarden cierto respeto. En la iglesia central, aún los mayores se dirigen a los menores con mucho respeto. Sin embargo, hay adultos que no lo hacen. Por eso puntualizo esto en estas prédicas. No obstante, hay hermanos o líderes que no cambian. Le pregunto, ¿usted cree que si le falta el respeto a otros, por más jóvenes que sean, los demás lo respetarán a usted? Déjeme decirle que si piensa así, está totalmente equivocado. Es todo lo contrario. En realidad, los que maltratan a los demás es porque en verdad desean exaltarse ellos mismos. Por eso se dirigen así a los demás. Si se despojan de ese orgullo en su corazón y tienen una actitud humilde y un corazón de servir a los demás, no se expresarían de esa forma. A los jóvenes tampoco les gusta que se les falte el respeto cuando alguien mayor les habla. Hay muchos hermanos y hermanas que no saben hablar con respeto a sus mayores. Incluso en Corea, que ha sido conocida como la tierra de la cortesía, los buenos modales están desapareciendo. Les he preguntado a los colegiales si en la escuela les enseñan educación cívica y buenos modales. Algunos me responden que sí y otros que no. No obstante, puedo comprobar en el trato diario que muchos de ellos no tienen buenos modales. No los tienen ni al comer ni al hablar con los hermanos mayores, incluso miembros del coro y de los grupos de danza. Y aquí incluyo también algunos hermanos adultos. No saben expresarse en forma educada al tratar con otras personas. Por ejemplo, en el idioma coreano hay expresiones idiomáticas de respeto para dirigirse a Dios. Sin embargo, hay quienes no las usan. Le faltan el respeto a Dios. Deberían usar expresiones más educadas al referirse al Dios eterno y soberano. En este país se trata con mucho respeto a las personas mayores. No se usan los mismos términos o palabras que uno puede usar con alguien joven. Es una falta de respeto si trata de una manera informal a los mayores. El problema radica en que hay algunos que ni siquiera se dan cuenta de ello. Por eso usan esa clase de lenguaje cuando hablan con gente mayor. Como ya mencioné, deberá usar un lenguaje apropiado y educado cuando se dirija a personas mayores que usted. No se olvide que no está hablando con un amigo de su misma edad. Tal vez crea que tiene confianza con alguien mayor, pero eso no significa que le pueda faltar el respeto. Deberá tener cuidado con sus expresiones y su manera de comportarse cuando esté con gente mayor. Otro mal hábito es contestar el teléfono o ver sus mensajes de texto en su celular mientras está conversando con otra persona sin pedirle primero disculpas por ello. Si se va a reunir con alguien de mayor jerarquía, deberá, por un sentido mínimo de respeto y de educación, apagar su celular antes de entrar a la reunión.
Hace más de 30 años que fundé esta iglesia y en todos esos años han sido muy pocos los que han entrado a mi despacho con sus celulares encendidos. Eso quiere decir que han tenido la cortesía y educación de apagarlos antes de entrar a mi oficina. Es muy raro que algún hermano o visitante extranjero responda a su celular cuando está conversando conmigo. La mayoría de los hermanos que vienen a mi oficina apagan sus celulares mientras están conmigo. Con mayor razón lo harán durante el servicio de adoración a Dios. Hermanos, asegúrense de apagar sus celulares cuando estén en el santuario. También cuando esté conversando con alguien mayor o superior en rango o categoría, tenga su celular apagado. Otro caso es responder el teléfono en medio de una conversación sin pedir disculpas a los demás. Cuando se encuentre en una reunión o conversando con alguien más, deberá pedir permiso a su interlocutor para responder el teléfono. Y si lo hace, deberá tratarse de algo urgente y así se lo hará saber a la otra persona. Si tan solo se limita a contestar el teléfono sin dar ninguna explicación, eso será faltarle el respeto a su interlocutor. Primero deberá disculparse. No importa con quién esté conversando, eso es tener buenos modales y ser educado. Hay algunos que tienen la pésima costumbre de chequear sus mensajes de texto en medio de una conversación. No solo eso, sino incluso contestan llamadas en su celular sin pedir permiso ni disculpas a su interlocutor. Aún tratándose de un caso urgente, deberá explicarle la situación a la otra persona y pedirle permiso para contestar la llamada. Igual deberá ser si recibe algún mensaje de texto. Pero si lo hace sin pedir disculpas a la otra persona, estará siendo descortés y maleducado. Lo ideal es que apague el celular mientras conversa con alguien mayor o con un pastor. Repito, es mala educación y un pésimo hábito responder el celular o leer mensajes de texto en medio de una reunión sin pedir disculpas a los demás. Los que tienen estos patrones negativos de conducta o malas costumbres harán lo mismo en medio del culto. Sin el menor reparo contestarán el celular durante el servicio. Lo mismo deberá hacer cuando el pastor visite su hogar. Deberá desconectar el teléfono y apagar su celular para que nada interrumpa al siervo de Dios en ese servicio de bendición familiar. Pero hay muchos que no hacen esto y en medio de la visita dejan al pastor con la palabra en la boca para contestar una llamada. Esto es mala educación y una falta de respeto a Dios, al pastor y a los demás hermanos. Hermano, su mal comportamiento con otras personas se manifestará igualmente en su relación con Dios. Como se comporta de esa manera con los demás, hará lo mismo en su relación con Dios y no se percatará que le está faltando el respeto. Aun si reacciona en forma ruda o desatinada delante de alguien mayor, no se dará cuenta de ello. Un ejemplo, suponga que un pastor lo visite en su casa. Si respeta al siervo de Dios, no se comportará de esa manera. Hay quienes al hablar con otros tienen la costumbre de cruzar las piernas. Desde luego, en otros países eso es algo natural. No obstante, en Corea eso no es correcto, no es bien visto. Yo he recibido en mi despacho a varios primeros ministros y también expresidentes, y cuando he ido al Palacio Presidencial he comprobado que nadie se atreve a cruzar las piernas en esos lugares. Como ya mencioné, en mi vida ministerial he conocido a presidentes, ministros, congresistas, alcaldes, dueños de empresas multinacionales y otras altas autoridades. Muchos han venido a mi despacho para que ore por ellos. Sin embargo, no he visto que ninguno se sentara con las piernas cruzadas mientras recibía mi oración. Retomando el tema, estos malos hábitos en su comportamiento con otras personas se reflejarán igualmente en su relación con Dios. Solo un ejemplo. Orar o escuchar la prédica con las piernas cruzadas es una falta de respeto hacia Dios.
Hay otros que tienen la mala costumbre de hablar en voz muy alta por teléfono o personalmente, en buses o en lugares públicos e incomodan de esa manera a los demás. Esto es igualmente una falta de buenos modales. Deberá de hablar en forma calmada y en un tono medido. También es una falta de educación hablar en voz alta o gritar en la calle. Deberá tratar de hablar en voz suave y, de ser posible, cubriéndose la boca. Y cuando ora, si lo hace en grupos sentados todos juntos, deberá tener cuidado de no estorbar a los demás. No deberá alzar ni agitar los brazos de esta manera porque podría golpear a otra persona. Eso, en especial, incomodará sobremanera a las damas. No obstante, si ora en casa o en lugares espaciosos, lo podrá hacer. Sin embargo, deberá tener cuidado en un lugar donde están orando varias personas. Asimismo, es muy importante orar en un nivel de voz adecuado. No es de buena educación orar gritando o como si estuviera enojado o con cólera. Hay algunos que me dicen que yo he dicho que deben orar en voz alta. Sí, efectivamente he dicho eso. Deben orar clamando en voz alta. No he dicho que deben gritar como si estuvieran peleando. Vean la diferencia ahora. 만군의 여호와 하나님하고 이쁘게 할 수 있는데 만군의 여호와 하나님하고 Si alguien ora gritando, no será nada agradable para Dios ni para los que se encuentren cerca suyo. Yo he podido ver algunos malos hábitos que muchos tienen cuando oran. Algunos ya los han corregido, otros aún no. Una pregunta. Cuando saluda a otra persona, ¿lo hace con voz clara y de forma correcta? Hermano, cuando hable con alguien, asegúrese que esa otra persona le oiga. Si solo murmura en voz baja, entrecortada y medio balbuceando o mascullando las palabras, no se dejará entender. No es correcto tampoco saludar a alguien a la pasada, es decir, sin prestarle la debida atención. Ni siquiera con un niño debería hacer eso. Con un menor debería accionar con mayor gentileza y amabilidad y así ser ejemplo y modelo para ese niño. Deberá tratar a los niños en forma educada. Tampoco deberá besar en la mejilla a las hermanas porque eso se podría tomar como un coqueteo o como un intento de cortejar o enamorar. Es bueno ser educado. No obstante, deberá tratar a todos y en especial a las damas con mucho respeto y sin sobrepasarse en lo mínimo. Otro patrón negativo de conducta es entrar en una oficina donde no hay bulla y saludar estruendosamente a alguien. Eso, de hecho, podría incomodar o avergonzar a esa otra persona. Debe tener presente que debido a esa falta de tacto suya, otros podrían faltarle el respeto o tomarse ciertas libertades inopinadas con la persona a quien ha saludado de esa manera. Incluso algunos podrían pensar que no solo usted, sino igualmente la otra persona no tiene modales. Por eso deberá evitar esta clase de comportamiento. Tampoco es de buena educación llamar por teléfono, sea a una oficina o a un domicilio en particular, y decir simplemente lo que requiere o hacer muchas preguntas sin haberse previamente identificado. Ahora bien, si habla en público, no deberá hacer gestos desmedidos, muecas, ni tocarse seguido el rostro ni la cabeza. Hay quienes, cuando están orando, se tocan o acomodan o arreglan seguido el cabello. Y no solo se tocan el cabello, también la nariz o la boca. Me pregunto, ¿por qué tienen esa manía? No hay necesidad de ello. Es Dios a quien le están orando. Usted no ora para que los demás lo miren. A propósito, tampoco es bueno tocarse la cara mientras está conversando. Si siente escozor o picazón, con mucha sutileza podrá rascarse la parte afectada. No será bien visto si se rasca en forma evidente y tosca. Especialmente, le digo que no es nada agradable ver a otra persona que se meta los dedos a la nariz. Otros podrían malinterpretar ese mal hábito. En una ocasión le dije a alguien que dejara de tocarse la nariz y esa persona me respondió que no se estaba rascando la nariz.
Yo no le dije que se le estaba restregando, tan solo le dije que no se tocara tanto la nariz. Pero, quién sabe, quizás esa persona inconscientemente se metía los dedos a la nariz y no se daba cuenta de ello. Aún así, me replicó que no lo estaba haciendo. Hermanos, los que tengan esa pésima y antihigiénica costumbre de meterse los dedos a la nariz, les digo que deben despojarse de ese mal hábito. Recuerdo que alguien, mientras me estaba hablando, se metía los dedazos en su nariz. Y lo peor es que no se daba cuenta de esa mala costumbre. Y no solo yo me daba cuenta de ello, sino también otras personas que lo conocían. Así que les pregunté por qué no se lo decían, ya que tenían la misma edad y podían tener esa confianza. Para mí, como pastor principal de la iglesia, no me es fácil señalar esas cosas a los hermanos. Lo pueden tomar a mal o se pueden ofender. Creo que los hermanos o hermanas que se tienen cierta confianza se pueden educar mutuamente en esta clase de cosas, siempre mostrando respeto y consideración. Hermanos, durante una conversación debe ser cuidadoso y no tocarse a cada rato la nariz. ¿Se imaginan la mala impresión que dará si se mete los dedos a la nariz? Así que, por favor, si tiene ese mal hábito, quíteselo de inmediato. Sin embargo, los que tienen esta mala costumbre siempre tienen una excusa. Dicen que les pica la nariz. Le pregunto, ¿por qué tienen escozor en la nariz? Si usted tiene dominio propio y soporta esa picazón por un instante, esa molestia desaparecerá. No obstante, como cada vez que siente esa comezón se rasca, eso ya se ha convertido en un hábito en usted. Igualmente es bueno cambiar ciertos malos hábitos como es el no sentarse en forma correcta o caminar de mala manera. Si desarrolla el hábito de sentarse en forma correcta, siempre lo hará. Sin embargo, si de niño no le han enseñado la postura correcta para sentarse, ya de adulto eso le creará problemas. ¿Saben por qué? Porque tendrá problemas en la columna y en la espina dorsal y sus huesos se doblarán. Y si no se corrige ese problema de los huesos, se extenderá a la pelvis. Ahora bien, esto no lo podrá sentir a los 20 o 30 años. No obstante, cuando tenga 40 o 50, esas dolencias se manifestarán. Producto de esa costumbre de sentarse mal, tendrá problemas en la cadera y en la columna. Y cuando ya tenga esos síntomas, será muy tarde para corregirse. Claro está que Dios lo podrá sanar. Dios endereza huesos y la columna. Sin embargo, los que no tengan ese nivel de fe sufrirán de dolores. Y si van al hospital, les dirán que tienen que operarse de una hernia a la columna. No obstante, usted podrá librarse de todos esos problemas si tiene una buena postura al sentarse. Hermanos, en la próxima prédica continuaré compartiéndoles sobre estos patrones negativos de conducta o malos hábitos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
kesvad keerulised kaerad katsekandilised, kas on kesvad keerulised kaerad katsekandilised. oi kaera ja oi karga välja kaeva, oi kaera ja oi karga välja kaeva. kas on kikas kaeras käinud kanakaari kesva läinud, kas on kikas kaeras käinud kanakaari kesva läinud. oi kaera ja oi karga välja kaeva, oi kaera ja oi karga välja kaeva. Paares võtab viljateera, Kaaren katkub kaerateera, paares võtab viljateera, Kaaren katkub kaerateera. oi kaera ja oi karga välja kaeva, oi kaera ja oi karga välja kaeva. võtab emmal viirutaja, linnud kaerast kiirutab, võtab emmal viirutaja, linnud kaerast kiirutab.